Pues seguimos revisando los nombramientos hechos el día de hoy por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues dentro de los anuncios destaca también el de Marat Baruch Bolaños López, que se ratifica en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como sabe, desde junio del año pasado está ocupando esta cartera, una vez que la Luisa María Luján pasa a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, para platicar sobre este nombramiento está con nosotros Carlos Ferrán Martínez Carrillo. Él es socio director de Ferrán Martínez Abogados, experto en Derecho Laboral. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buena tarde. Encantado de saludarte a ti y al auditorio. Pues se mantiene en la Secretaría del Trabajo Marat Baruch Bolaños. Sí, mira, me parece que la virtual presidenta electa manda un claro mensaje de continuidad. Y creo que en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Rogelio, la continuidad hay que leerla como algo positivo. Yo, desde luego, es difícil coincidir con todo en la agenda de un gobierno o de una secretaría. Yo no te podría decir que coincido con todo lo que Sí. impulsó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante este sexenio, pero sí debo decir con mucha honestidad que coincido con muchas de las cosas que se hicieron, con muchas de las cosas que se impulsaron, a veces no necesariamente con la forma en la cual se impulsaron. No sé, pienso a lo mejor en aquella reforma en materia de subcontratación, de outsourcing, tú Sí. recordarás, que era necesaria, pero que en mi punto de vista se les fue un poco la mano en el tema de sanciones penales y fiscales, y como que de repente le quisimos meter como que muchísimo terrorismo fiscal y laboral al tema, pero en honor a la verdad, en muchos sentidos era como un jalón de orejas que era importante. Un poco lo que te quiero decir es que, independientemente de que yo pueda compartir una parte o no de las formas de cómo se hicieron las cosas en la Secretaría del Trabajo durante este sexenio, creo que en general podemos decir que es una secretaría que funcionó. Yo creo francamente que el trabajo que hizo la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue un trabajo muy serio, fue un trabajo además de mucha coyuntura histórica. Recordar que a Luisa María le tocó la implementación de la reforma laboral, le tocó Sí. las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en la parte laboral, le tocó echar a andar muchas reformas y muchos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con incrementos de salario mínimo. Yo sí sostengo que Luisa fue una buena secretaria del Trabajo, y pues de alguna manera Marat Bolaños representaba o representa esa continuidad en la agenda de Luisa María. Y yo te puedo decir que en el balance general que yo pudiera hacer del sexenio, creo que sí hubo una secretaría que funcionó en términos generales, fue la Secretaría del Trabajo. En ese sentido, yo creo que el mensaje de déjame llamarle ratificación de Marat Bolaños, hay que leerlo como un aspecto positivo. Yo simplemente haría votos porque pues en este sexenio que está por empezar con la doctora Claudia Sheinbaum, pues a lo mejor hubiera un poquito más de apertura a las voces del sector empresarial, ¿no? Creo que este Sí. sexenio pues fue muy característico en el sentido de, yo he dicho en otros espacios, incrementar los pisos mínimos, ¿no? Incrementar los días de vacaciones, incrementar el salario. O sea, como que fue un sexenio de mucho crecimiento en lo que tiene que ver con los pisos mínimos laborales en México, pero creo que de alguna manera también se dejó, no que ha sido olvidado, pero a lo mejor en un segundo o tercer plano, al sector empresarial. Entonces yo haría votos para que en esta nueva administración, independientemente de la evidente continuidad que representa el nuevo gobierno, pues hubiera a lo mejor un poquito más de flexibilidad, un poquito más de apertura a las voces del sector empresarial. Y francamente de decirte que, a juzgar por lo poco que ha dicho la virtual presidenta electa al respecto, pareciera que va a haber esa apertura. Claro, un aspecto que de alguna manera quedó en el pasado fue, Carlos, el de la llamada paz laboral, ¿no? Que donde pues como que había mucho temor anteriormente a la declaración de huelgas. Ahora pues se han presentado algunas, y pues también el manejo en ese sentido por parte de Luisa María Alcalde y Marat Baruch también significa retos importantes. No simplemente, para no ir tan lejos, pues esta huelga en ArcelorMittal también no se ve mayor interés del gobierno federal por estos grandes conflictos, ¿no? Sí, mira, a ver, hay que decir las cosas como son. Nosotros veníamos de una cultura de simulación sindical muy fuerte. Exacto. En México se simulaba la negociación colectiva a través de estos llamados contratos de protección, que no representaban absolutamente a nadie, que eran acuerdos, digamos, de las empresas con los sindicatos, en muchas ocasiones a espaldas de las propias personas trabajadoras. Eso evidentemente era indefendible, aunque también, Rogelio, de decirte que la existencia de esos contratos tiene una causa, ¿eh? O sea, no es que un día alguien se levantara y dijera, vamos a violentar derechos laborales.
antes era la propia dinámica de la ley que Sí. al presionar tanto a las compañías, llevaba a las compañías a responder con una dinámica igualmente nociva como la propia ley. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sin duda en materia sindical se generó un círculo vicioso de altísimas magnitudes, y no fue hasta que a través del TEMEC nuestros socios comerciales, puntualmente los Estados Por Unidos de supuesto. Norteamérica, nos impusieron la obligación De de allá no vino el cambio implementar. laboral, definitivamente. Exacto, ¿no? Y ahí el tema más crítico, tú lo acabas de decir, pues es el tema sindical, porque no puede haber un país en donde los salarios suban y al mismo tiempo haya sindicatos que no trabajan. Entonces, esta apertura sindical, digamos, perderle el miedo a los sindicatos, pues también se lo debemos al TEMEC, y hay que decirlo, pues sí fue una implementación que le tocó a esta administración pública federal, y creo que al final de cuentas tampoco era creíble. Tú recordarás, en las épocas de antes, en cada informe de gobierno, el Sí, titular del Ejecutivo, si algo presumía del tema laboral, era: no ha estallado ni una huelga, ¿no? sí, hay cero Yo lo que huelgas, digo, claro. mira, la huelga no es que sea una buena noticia para nadie, ojalá no tuviéramos ninguna, pero pensar que en un país de 130 millones de habitantes no haya ni una huelga, pues tampoco era real. Entonces, creo que estamos como que encontrando algún punto medio en el tema laboral que sigue representando grandes retos, y que, reitero, ojalá haya más apertura, más flexibilidad, más ayuda para las empresas, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas. Creo que eso ha faltado en gran medida en el sexenio. Pienso, por ejemplo, en la época de COVID, donde las empresas, pues, con trabajos pudieron acceder a algún crédito, cuántos pymes no cerraron. Entonces, esa es la parte que a mí a lo mejor me queda un poco de duda cómo se va a manejar, reconociendo que tanto la secretaria alcalde en su momento como el secretario Marat Bolaños hicieron un trabajo digno, hicieron un trabajo serio, y en ese sentido hay que saludar la noticia, pero desde luego observarla, y desde mi trinchera, que es la del sector empresarial, pues impulsar a lo mejor un poco más de diálogo. Claro. Carlos, ¿y qué pasó en estos años con la justicia laboral ahora que se menciona tanto del cambio al poder judicial y demás? Ya no existen las juntas de conciliación y arbitraje. ¿El nuevo esquema está funcionando? Mira, lo primero que te diría es que ojalá verdaderamente haya todavía mucho más debate en lo que tiene que ver con la reforma judicial. Yo genuinamente digo, ojalá la reforma judicial no transite como se está pretendiendo, porque me parece que representa un grave retroceso y un riesgo enorme para la democracia mexicana y el Estado de Derecho. Dicho eso, en este momento nos encontramos efectivamente todavía transitando, te diría, de un esquema de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales. ¿Dónde Sí. nos encontramos, Rogelio? Pues en esa transición, en donde tenemos lo mismo a las juntas operando que a los tribunales. Yo te puedo decir que, si tú me preguntas cómo va, pues habría que decirte, depende de qué estado me hables, ¿no? Hay estados que van muy bien en la implementación, que tienen una dinámica de respuesta y de resolución de muy buen nivel. Otros tribunales que están tardando muchísimo. Te diría que Sí. el Poder Judicial de la Federación creo que ha hecho la tarea bien también. Esto depende de qué estado y de qué entidad federativa estemos hablando. Yo te diría que, en términos generales, me parece que la nueva justicia laboral ha representado un avance en acceso a la justicia, en oportunidades de defensa, en veracidad. Los juicios laborales, Rogelio, eran hasta hace muy poco un concurso de mentiras de principio a fin. Hoy Por supuesto. verdaderamente la verdad en un litigio laboral empieza a tomar una característica de importancia que siempre tuvo que haber tenido. Entonces, justamente cuando estamos por fin entrando a la materia laboral desde el punto de vista judicial y dejando este tema de las juntas, que se volvió honestamente una cosa muy nociva, pues la verdad a mí me cuesta mucho trabajo pensar que se pueda imaginar que déjame decirlo así, destrucción del Poder Judicial es una buena idea, y que súbitamente la población va a poder escoger a los jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas. Me parece de verdad un riesgo muy alto. Creo que ahorita, estoy seguro que en estos meses pues ha habido discusión, ha habido diálogo. Yo sí Ujú. haría un llamado para mantener este diálogo, porque me parece que aquí estamos hablando solo de lo laboral, pero esta idea de reconstruir la justicia a partir de una óptica poco técnica y estrictamente de popularidad, me parece que es el camino a una regresión muy peligrosa. Claro, y sobre todo, como tú lo mencionas, cuando todavía los tribunales laborales pues apenas están comenzando a echar raíces, a que los conozcan de tanto en la parte de las empresas como de los trabajadores, y pues quizás después volver a empezar pues llevaría a mayores complicaciones solamente en esta parte de la justicia laboral. Pues Carlos Ferrán Martínez, socio director de Ferrán Martínez, abogado experto en derecho laboral, gracias por acompañarnos esta tarde, ayudarnos a entender pues todo lo que viene en el ámbito del trabajo para el nuevo titular de la dependencia.
Al contrario, Rogelio, estoy a tus órdenes. Muchos saludos al auditorio. Gracias. Y bueno, antes de